compartir nuevamente pantalla para que, como recordatorio, ya de qué fue lo que la instrucción que les di la semana pasada para poder obtener nuestra nota. Dije primero que ustedes tienen que resolver 2 guías que ya fueron entregadas hace bastantes semanas atrás, ¿ya? Y esas 2 guías la tienen que entregar por vía correo, ¿ya? El día 22 de septiembre. Y también tiene que realizar una actividad, y esa actividad obviamente va a estar anexada. ¿Cómo me va a enviar nuevamente esta guía resuelta? Por correo, ¿ya? Pero no, por ejemplo, me va a mandar un documento y después me va a mandar otro correo. Todos tienen que estar adjuntados en la misma carpeta, se podría decir, o en el mismo correo, ¿ya? Porque si empiezo a recibir muchos correos, yo me voy a confundir después, ¿ok? De todas maneras, voy a ir sociabilizando con ustedes algunas como dudas o preguntas que se me pueden ir generando a medida que ustedes me van escribiendo en el chat o en el correo, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla ahora sí con la guía que tienen que realizar. No sé si se logra ver. Parece que aún no. No, profe, aún no. Y hay que esperar quizás un poquito. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí sí se logra ver. Ahí sí. Gracias. Ya. Guía de filosofía, la alegoría. Acá ustedes lo que tienen que hacer es, tienen que observar el dibujo y escribir con sus palabras. No quiero copias, no quiero que copien y peguen las ideas de otro, según lo que usted entendió. Resuma la alegoría de la caverna de Platón estudiado en las clases remotas. Y acá están las siguientes preguntas. Conteste las preguntas en relación a la alegoría de la caverna. A, B, C, D, E. ¿Ok? Tiene que responderla. Y en esta sección de acá yo anexé como un recurso opcional donde usted puede refrescar los contenidos en base a un video digitalizado. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera guía que tienen que realizar, que me imagino que ya está avanzada. Esta es la segunda guía. ¿Son reales nuestros sueños? Entonces, si se dan cuenta, es contenido que hemos visto hace muy poquito, pero abordado. Entonces, acá nuestro objetivo es que mediante a las preguntas y respuestas filosóficas podamos tener una visión personal sobre qué, sobre diferentes perspectivas. Entonces, la primera pregunta, usted tiene que contestar según las líneas que salen acá. Estoy recibiendo un... Ya. La primera pregunta dice, piensa y escribe una ocasión en la que hayas dudado si estabas despierto o estabas soñando. Si te das cuenta, acá es descriptivo, es como una reflexión personal, ¿ya? Acá, ¿por qué crees que los seres humanos buscan con tanta insistencia distinguir entre el sueño y la vigilia? Esto es contenido que lo vimos. De acuerdo a la noticia que revisamos en la clase del 24 de agosto, dice, ¿es posible decir que existen recuerdos reales y recuerdos irreales? Y acá yo también dejé como un recurso opcional, ¿ok? Para aquellos que me están escribiendo por el chat privado, sí, dije al principio que lo iba a enviar, que no hay problema. Ya, entonces, vamos de lleno a nuestra clase de hoy día. Espérenme un poquito para que pueda proyectar bien. Ahí sí. Por favor, ustedes me indican si es que se logra ver. Sí, profe, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, la pregunta clave de hoy, vamos a hablar acerca de la importancia de la libertad, pero también como va muy ligado al sentido de nuestra existencia como ser humano, ¿ya? Acuérdense que la semana pasada hablamos acerca de
de una reflexión que nosotros hicimos, que el ser humano no está determinado, no está predeterminado, como fue una reflexión que entregó la Milla, el Benjamín, el Joaquín y entre otros más, que se generaron respuestas y preguntas bastante importantes. Entonces, lo primero, tenemos que tener claro que la esencia del ser humano se podría dividir en tres aspectos importantes: el animal racional, el animal social y, ¿qué dice ahí? El libre animal. Queridos, inició sesión un alumno que tiene muchas letras. Ya, parece que ahí modificó su nombre. Perfecto, entonces tenemos tres conceptos importantes para hablar de la esencia del ser humano: animal racional, animal social y el libre animal. El primero, el animal racional, es un elemento fundamental del ser humano. Él sabe y también conoce y también puede hacerse preguntas de su naturaleza. Para aquellos que ingresaron hace muy poquito, hoy día vamos a hablar acerca de la importancia de la libertad. Y para que nosotros podamos comprender acerca de esta esencia del ser humano que compone esta libertad, hablamos que el ser humano se compone de diferentes maneras: el animal racional, que es un elemento fundamental, ¿ya? Que conoce y hace preguntas de su naturaleza, de su ser, y también del mundo que lo rodea. O sea, hace preguntas intrínsecas, pero también él logra hacer reflexiones a través de ¿qué? De la razón a lo que observa del medio. Entonces, eso lo hace ser un ser pensante. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Qué sería para ustedes entonces, según lo que vimos ahora, este animal racional? ¿Los escucho o los leo? ¿Qué sería entonces este animal racional? Sería como decirle a una persona que razona, que ve todo a su alrededor y busca busca razones y a la vez las fundamenta, ¿no? Exacto. Y también gracias a qué? A la racionalidad, a este ser pensante, que no solamente va a buscar respuestas, como decía Joaquín, de manera externa, sino que también de manera interna. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos también este animal social. Existe la colaboración con un otro. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona va a poder interactuar con un otro. No es solo en sí, en su esencia. Si nos damos cuenta ahora, estamos viviendo un proceso donde se ha generado este concepto de distanciamiento social y que muchas veces eso ha repercutido a nivel emocional porque queremos conectarnos con un otro afectivamente a nivel corporal. Para otros quizás no ha sido tan importante, pero hay algunos que no se han podido ver, que tienen a su familia lejos. Entonces, nosotros somos seres sociales. ¿Para qué? Esto nos ayuda a que nuestra humanización pueda concretarse y pueda desarrollarse. Entonces, la vida se encuentra en la estructura entre lo interpersonal, que va relacionado con esto, con las preguntas que se hacen internas, pero también con lo social, con la capacidad de poder vincularme o relacionarme con un otro, ¿ya? ¿A través cómo? A través de grupos, a través, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Esto es un grupo curso, ¿ok? Que se han generado probablemente amistades, que también se ha generado, que están participando de contenidos que están en una misma etapa y conocimiento. Pero todo esto funciona gracias a este proceso que me encanta, que es un proceso de comunicación, ¿ya? Todo esto se da por este proceso maravilloso que es la comunicación. Por otra parte, tenemos el libre animal, que eso nos diferencia entre los otros animales. Y el ser humano tiene una libertad pura, no solamente su racionalidad. O sea, ¿qué lo hace libre? No va a ser solamente su racionalidad, sino que el ser humano, a diferencia de otro animal, es que es libre. ¿Ok? Ahora, el concepto de libertad puede, ahora que a medida que vamos a comenzar entendiendo este concepto, vamos a darnos cuenta y sacar hartas reflexiones en cuanto a este concepto de libertad.
¿Ok? Entonces, necesito que me puedan explicar lo que es el animal social. ¿Los leo o los escucho? Es que uno siente la necesidad de estar en contacto con otro ser, ya sea físicamente o hablando, así como en contacto físico o a distancia. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Fernanda. Entonces, esto enriquece al ser humano y por sobre todo nos hace libres. No tan solamente por la capacidad de pensar, de razonar, sino por este concepto importante. Y dijimos que a medida que íbamos aprendiendo, más preguntas nos vamos a realizar. Entonces, ¿qué es la existencia humana? Es profunda esa pregunta. ¿Qué es la existencia? Ya nosotros vimos algunos componentes acerca de la esencia de este ser, ¿cierto? Que es racional, que es un ser pensante, que este ser pensante no solamente piensa a nivel interno, sino que se vincula, como decía la Fernanda, con un otro, pero también es un ser libre. Entonces ahí nos hacemos esta pregunta, ¿qué es la existencia humana? Bueno, acá este filósofo Max Scheler, filósofo alemán que nació y vivió en 1874 y en 1924, y él hace un análisis donde él trata de preguntarse, bueno, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué existimos? Él quiere analizar la existencia humana, o sea, ¿por qué ahora, yo lo digo de esta manera, por qué ahora que hay 21 participantes? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué existimos? ¿Ya? Entonces, el ser humano se hace a partir de la experiencia. ¿Cuál va a ser esa experiencia? En el punto 2, el ser humano se hace a partir de experiencias. ¿Cuáles van a ser estas experiencias? La socialización y el aprendizaje. Ya, a esos dos conceptos que estaban allí nos van a ayudar para que nosotros podamos socializar y aprender. Entonces ahí nos dimos cuenta que el punto 2, que es el que estaba acá, que el punto 2 nos ayuda a que gracias a las experiencias que nosotros vamos teniendo con nuestro medio, vamos ¿qué? Vamos construyéndonos. ¿Qué experiencias tienen ustedes? Por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si algunos sí, otros no. Cuando entraron el primer día de clases, cuando entraron a primero básico, esa es Yo una sí, nueva, esa es una nueva experiencia que tenían que vivir, ¿cierto? Donde todo era diferente, quizá ahí en el kinder o en el jardín compartían con niños, pero ya tenían que experimentar palabras nuevas. Entonces, gracias a las experiencias que yo voy teniendo a medida de que voy caminando en la vida, yo sociabilizo y me construyo. Eso es lo que quería explicar este filósofo, ¿ok? Entonces, tenemos acá que la socialización me va a ayudar a que yo pueda aprender, ¿cierto? Entonces, gracias a estas experiencias. Esto es muy fundamental. Y en el punto 3, Max dice de que gracias a la libertad el ser humano puede crear un proyecto de vida. O sea, puede tener un sentido de pertenencia y poder tener un camino por donde andar. ¿Se está entendiendo lo que voy explicando? A ver, deditos para arriba para quienes me están comprendiendo, si no vuelvo a la parte de la libertad. Tengo un dedito. No, yo solamente no entendí el punto 3 por mi parte, ahora no sé qué hice los demás. Ya, muy bien, por eso les digo, si hay partes donde están quedando con dudas, podemos volver atrás. Perfecto. Continuamos entonces. Entonces, tenemos acá que la libertad nos ayuda a que nosotros podamos crear un proyecto de vida. Esta libertad va a ser el camino por el cual yo voy a transitar. Entonces, aquí este filósofo Sartre decía, estamos condenados a ser libres. Y ahí nos preguntamos por qué. ¿Cómo esta palabra condenados, la libertad, va relacionada a una condena? Entonces, acá nosotros podemos entender
que gracias a la libertad va a presentar aspectos positivos o negativos que nos ayuda a que nosotros nos podamos hacer responsables de nuestros propios actos y de lo que nos sucede. Por esa razón yo les explicaba que las experiencias nos ayudan a construirnos. Las experiencias amorosas, las experiencias, por ejemplo, de amistad, la misma familia nos entregan formas para poder vivir y desarrollarnos. ¿Ok? Entonces, acá, ¿sí? Creo que tengo una idea por qué dice, como decirlo, que estamos condenados a ser libres. A ver. Quizás lo dice porque estamos condenados a ser libres porque existen, como decirlo, personas buenas y malas, y las personas malas aprovecharán esa libertad para no sé, la van a desperdiciar. Quizás por eso dice, estamos condenados a ser libres. Tenemos libertad de hacer todo y tenemos la libertad de hacer cualquier maldad en el mundo, sin que nadie nos diga nada. Exacto. Y esto, como decía el Joaquín, va a generar esta angustia vital, que es un concepto muy relacionado a lo que es el tema de la libertad. Sabemos que somos libres, sabemos que también estamos condenados a ser libres, pero al principio esta libertad que me puede traer aspectos positivos, también bajo a mi responsabilidad, me puede generar, ¿qué cosa? Una angustia vital. Y a eso, entre paréntesis, lo llamamos que yo soy responsable de mi propia vida. Mira las conclusiones que estamos llegando. Voy a leer un chat que lo había dejado, pero lo tengo que volver a leer. Tal vez el tipo no ve la libertad como algo totalmente claro, como algo totalmente bueno. Aquí, más que si es totalmente bueno o totalmente malo, lo que él quiere hacer entender de que hay una angustia vital, de que hay una responsabilidad detrás. ¿Ok? Claro, aunque la libertad no es solo volar o no estar detrás de unos barrotes, claro. Tal vez la libertad va más allá, algo más personal. Y por supuesto, cuando hablamos de una libertad personal, hablamos de una responsabilidad. Por esa razón, como nos construimos con experiencia y como la semana pasada observamos que no estamos predeterminados, que nos construimos a medida que vamos avanzando en edad y a medida que también nos equivocamos, porque la gente se equivoca y no pasa nada si nos equivocamos. Entonces, el ser humano no nace determinado, sino que se construye en la sociedad y en el ámbito de la libertad humana. Entonces, vuelvo a leer, el ser humano no nace determinado, sino que se va construyendo en la sociedad y en el ámbito de la libertad humana. Entonces, podemos preguntarnos, ¿somos libres? Aquí les voy a explicar un concepto que es la libertad externa. Aquí hay una ausencia de barreras físicas. Nos permite que nos podamos movilizar. Por esa razón yo asociaba la libertad con este camino que yo transito y me construyo. Y esto nos permite trasladarnos, o sea, caminar, movilizarnos y actuar como bien nos parezca. Mira, la libertad externa es hacer lo que nos da la gana. Libertad. Entonces acá, cuando entendemos este tipo de libertad, es la ausencia de oposición, es decir, ausencia de impedimentos externos al movimiento. Por ejemplo, acá podemos explicarlo de esta manera. La libertad externa va a ser libertad si yo me puedo movilizar sin que no exista una oposición o alguien que me detenga a hacer lo que yo quiero. ¿Ok? Acá es un hombre libre que no está obstaculizado por hacer lo que desea en aquellas cosas y de que es capaz por su ingenio y su fuerza. Pero este concepto de libertad externa está ligado también, porque no siempre vamos a poder hacer todo lo que queramos, ¿cierto? Acá en la antigua Grecia se generaba se podría decir una dinámica, ¿ok? Que va muy relacionada con lo que es la libertad política. Revisamos lo que es la libertad externa, ¿cierto? Y ahora vamos a revisar la libertad política. En la antigua Grecia,
la libertad va a ser lo opuesto a la esclavitud. Esta persona, a quien yo tengo acá, no sé si logran ver mi mouse, pero esta persona a quien yo estoy apuntando acá, nacía para ser siervo, pero esta persona nacía para ser señor. Y aquí vemos cómo los demás están sirviendo a este señor. Entonces se decía que hasta el cuerpo de una persona demostraba su inclinación natural hacia la servidumbre. Aristóteles lo describía de esa manera. Sin embargo, nosotros observamos que la libertad no va específicamente si mi cuerpo presenta un poco más de fuerza o si mi cuerpo está, para los ojos de las otras personas, está diseñado para que yo pueda ser un siervo o para que yo pueda ser un señor. ¿Ok? Entonces, esta es lo que es la libertad política. Sabemos también que la esclavitud fue abolida, ¿cierto? De que hubieron muchos años y siglos donde los derechos humanos fueron invalidados, fueron pisoteados por diferentes circunstancias. Entonces podemos decir de que no existen razones para decir que una persona es más o menos libre que otra. Incluso ahora ustedes han visto en las noticias que se ha generado diferentes como atentados contra los derechos, por ejemplo en Estados Unidos o en otros países también. Entonces acá, pese a que la esclavitud fue abolida, ahora en pleno siglo XXI se sigue como concretando estos tipos de incidentes. En cualquier sociedad la libertad individual tiene límites y eso es algo que cuando nosotros somos pequeños, nuestros padres, nuestros cuidadores nos enseñan cuáles son esos límites, impuestos por la fuerza o por la ley. ¿Ya? ¿Cuáles límites, por ejemplo? Tú probablemente si logras ver de que los autos están en movimiento, tú no vas a cruzar, más todavía si está en rojo. Entonces acá nosotros podemos ver la ley, ¿cierto? Que ampara de que las personas no pueden transitar si el semáforo está en rojo. ¿Ok? La libertad externa es llamada también libertad política, que es la que nosotros explicábamos, esta libertad que está sujeta a que no siempre podemos hacer lo que queramos, sino que va a estar sujeta por una ley. Entonces la libertad política se suma a ciertas restricciones sociales. ¿Te imaginas cualquier persona que haga lo que quiera? ¿O que ocupe la libertad para poder llegar y hacer daño, como decía el Joaquín, deliberadamente? Habría caos. Habría un caos terrible. La ley hace que la libertad individual desaparezca, entre comillas, para otros, pero solo la ley hace posible la existencia de la libertad. ¿Para qué? Para vivir en armonía, entre comillas, pero también para que exista un equilibrio también. No sé si ustedes vieron esa película, se llamaba Todopoderoso. Bueno, se presentó esa película hace muchos años Sí, igual. esa es una película muy vieja. Es antigua, ¿cierto? Esta película trata Ni de una... tanto, es de 2002, no, ni tanto. Bueno, esta película trata de una persona que fue es como escogido para que pueda ser Dios, se podría decir. Entonces se le dio el poder de poder hacer milagros o de poder cumplir los deseos en realidad. Entonces yo ahí pongo que ahí estaba este autor o este actor donde los pedidos de oración, se podría decir, llegaban a una computadora. Y él llegó con su propia libertad y él dio sí a todo. En la película relataba de que era un caos, todo ardía en llamas, estaba todo en desastre, en completo desastre. ¿Por qué? Porque él utilizó la libertad de hacer y deshacer lo que él pensaba, ¿en qué? En sus propias conveniencias. Entonces, ¿qué haríamos con una libertad absoluta? Acá esta parte es muy importante. Le voy a pedir, a ver, a Patrick que me pueda leer el primer tics, ¿ya? El primer tics, donde dice Hobbes afirma, ¿Se escucha? ¿sí? Ya. Hobbes afirma que la naturaleza ha dado a cada uno derecho a todas las cosas, antes que los hombres establecieran pactos entre sí o convenios. Era legar para cada hombre hacer lo que viniera
a hacer lo que le viniera gana contra quien le pareciera oportuno y poseer y disfrutar todo lo que quisiera o pudiera conseguir. Perfecto. Entonces aquí vemos que, ¿qué haríamos con una libertad absoluta? Job decía, de que las personas, antes de que se iniciaran estos pactos o convenios para que exista una coherencia, un equilibrio, decía de que las personas hacían lo que les parecía, ¿ya? Entonces, en el ticket secundario dice, esto traía un beneficio que obtendrían los hombres en el tener derecho en común a todas las cosas, pues el hombre puede decir de todas las cosas, esto es mío, y no podrá disfrutarlo, debido a que su vecino, ¿ya? Quien tiene el mismo derecho y el mismo poder puede también decir que esa misma cosa es suya. Entonces, este autor dice, estaba convencido de que el estado natural de los hombres, antes que entraran en sociedad, ¿ya? Fue de un estado de guerra, se podría decir. No una guerra simple, sino una guerra entre todos contra todos. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz, la otra persona, porque tenía el mismo derecho a tenerlo, lo podía tomar y llevárselo. ¿Ok? Entonces eso hacía que se generara un proceso de competencia o de guerra, ¿ok? Pero estamos hablando de que antes que existiera este proceso de orden, ¿ok? Entonces, son tantos los peligros que amenazan a todos como consecuencia de la codicia y los apetitos, o sea, los deseos internos de cada hombre, como el ejemplo que yo les decía ahí, de que cada persona, gracias a que se concedió todos los deseos o las intenciones que querían generar estas personas, ¿qué se generó? Peligro y la amenaza a todos como consecuencia de la codicia o apetitos de cada hombre, que el que todos hayamos de protegernos y de cuidar de nosotros mismos. Está tan lejos de ser tomado a la broma, o que nadie puede ni quiere hacer otra cosa. Entonces, en el último apartado dice, la solución es transferir nuestros derechos individuales, incluido el derecho a la libertad, a un Estado que nos proteja a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces esto se genera en gracias a un orden, a que exista un orden, que exista entre comillas, norma se podría decir, para poder vivir y convivir en sociedad, no dañando o no transgrediendo los límites de otras personas, en otras palabras. Entonces, ahora les voy a explicar, porque nos quedan 4 minutitos, la actividad que va relacionada con la nota, porque yo les dije que tenían que hacer la guía 1, la guía 2 y una actividad. Y esta va a ser la actividad que tienen que realizar. Ustedes tienen que crear un collage con el concepto de libertad. Este collage lo pueden hacer con revistas, lo pueden hacer con dibujos, lo pueden hacer creándolo con letras, ¿ya? Que puedan ser como ustedes entendieron entonces este concepto de libertad según la clase que vimos hoy, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¡Ay! Me asusté. la primera guía sobre la... Querida, te perdí. Dilo de nuevo, que te perdí. ¿Kaori? No la escucho, ahora sí. Ya. Lo que pasa es que te perdí, perdí con tu señal. Se me perdió tu señal. Entonces, dime nomás lo Sí, que... estoy en la micro. Ah, ya. ¿Pero qué duda tienes? ¿Cuáles son las dos guías? La primera es la alegoría y la segunda... La segunda es la que voy a proyectar acá. Mira, te la voy a presentar. De todas maneras, se las voy a enviar ¿Me la nuevamente. puede mandar, por Sí, favor? por supuesto. ¿Ya? ¿Son reales nuestros sueños? De todas maneras, yo la voy a enviar, pero también está en la página del colegio. Pero igual las voy a enviar, ¿ok? Entonces, está la guía número 1. Ya, por favor. Ya, querida. Está la guía número 1, la 2 y también está la actividad que ustedes tienen que realizar. Nos quedan 2 minutitos. Y claro, la actividad que puede ser de la clase que ustedes vieron, porque aquí se me pregunta de la libertad personal o individual, tienen que, desde la clase de hoy día, tienen que hacer el collage, ¿ya? El trabajo es individual. Es individual. Profe, ¿puede mandar la presentación?
La presentación, ya no hay problema. Yo la envío hoy día mismo, ¿ya? Por favor, Y sí. sobre eso hay que hacer el collage, ¿verdad? Claro, del contenido que vimos hoy día. Voy a subir la clase de hoy día para que también puedan refrescar algunos contenidos al canal de YouTube. Y se lo envío al link por correo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? última pregunta. ¿En qué hay college sobre la libertad en general, no libertad personal, ¿cierto? Claro, la libertad que nosotros vimos en la clase de hoy día. Todo el Ah, ya. concepto de libertad en el collage. Ahora tú puedes, Ah, por ya. ejemplo, ver, voy a tomar esta parte de la libertad, esta otra parte y hago mi creación, ¿ya? De este collage. ¿Ok? Ok, profe, gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta, mis queridos? Profe, sí, yo. Ya, Las cabros. 2 guías más el trabajo de hoy día es la nota, ¿verdad? Exacto. Esa va a ser su nota del mes de septiembre. ¿Ya? Y se entrega el 22 de septiembre. Di el plazo hasta las 12 de la noche, ¿ya? Para que me la pueden enviar a mi correo institucional. ¿Qué les iba a decir con respecto a eso? Pongan su nombre, su apellido y el curso, ¿ok? Nombre, apellido y curso para que lo puedan ver, ¿ok? Uy, mira, me llegó ahora un post, pero vamos a hacer algo. La voy a responder la siguiente clase porque nos queda media horita. O sea, perdón, nos queda 30 segundos. ¿Ya? No alcanzo como a responderlo todo para que te quede bien la idea. Así que la próxima semana respondo dudas o preguntas. Chao, chiquillos. Que estén Ah, bien. profe. Chao, queridos. Que estén Chao, bien. profe.